Creo que todos sabemos, ¿verdad?, lo que está pasando con Israel. Amén. Todos saben. Voy a estar hablando de un tema bien importante. No voy a estar hablando del- de la guerra con Israel, nada de eso. Lo que voy a hablarles, hermanos, es que no tenemos por qué temer a todo lo que se está diciendo eh, por causa de lo que está pasando con Israel. Ni por causa de lo que pase en el mundo entero. Nosotros no tenemos por qué temer. Si acaso tú eres o tú perteneces a las personas que han nacido de nuevo, las personas renacidas, si tú estás en Cristo Jesús, no tenemos por qué temer, porque el Señor Jesucristo dijo que estas cosas iban a suceder. No temas, no temas. Pero sí tenemos que temer por aquellas personas que no están en Cristo, que son tus familiares. Nosotros debemos de orar por eso. Porque cuando ya veamos, si acaso Dios nos permite ver que Jerusalén está rodeada de ejércitos y que está a punto de ser destruida, porque eso es lo que puede suceder, hermano. Esa guerra de Israel con Hamas, esta franja de Gaza, Irán está toreado. Los países que le rodean, que es Turquía, Irán, todos esos musulmanes odian a Israel. Lo odian, lo aborrecen a muerte. Y él está en medio, él está en el centro y es un país pequeño. Y lo que está haciendo Israel, o ahora está él tratando de limpiar esa franja de Gaza, iba a meter el ejército ahí a estar limpiando todo eso, sacando a todos esos terroristas. Irán no está de acuerdo. Irán es un país nuclear, hermano, que está muy bien armado con misiles nucleares de largo alcance, que si le empieza a mandar misiles a Israel, puede exterminarlo, puede destruirlo totalmente. Pero eso no va a pasar, hermano. Eso no va a suceder. Yo sé que Dios no lo permitiría. Y mi punto es, hermano, que si acaso Dios nos permite ver eso y que los países, esos enemigos de Israel, estén rodeándolo y estén por destruirlo, ¿sabe quién va a traer la paz? El anticristo. Y el anticristo no se puede manifestar hasta que la iglesia sea quitada. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que nosotros podemos ser, cuando veamos eso, si Dios nos lo permite ver, no sé hasta qué punto lleguemos. A mí me gustaría ver o saber que ya el anticristo está firmando el tratado de paz, porque eso nos daría oportunidad para alertar a la gente con más fervor, decirle a la gente, a los familiares, mira, está pasando esto y tenemos algo muy obvio en la escritura, que ya Cristo se lleva a la iglesia pronto, pero no sabemos. A lo mejor ni siquiera vemos cuando ese tratado de paz se firme, nos vamos antes. Por eso dije, teme por tus familiares que son inconversos. Ese temor, utilízalo para humillarte delante de Dios y orar por ellos. No para estar temblando, no. Usa ese temor para estar en la presencia de Dios y decir, Señor, por favor, ten misericordia de mis familiares. Ten misericordia de mis hijos, de mis tíos, de mis hermanos, de mis familiares que están perdidos, aún de los vecinos. Y otra cosa también muy importante, si tú no estás en Cristo, pues teme por ti. Porque, ¿qué pasaría, hermanos, si ahorita está esa guerra ahí
Si el Señor se lleva a la iglesia en este momento, ¿estás listo para irte con el Señor? Amén. ¿Estás preparado? Pues si no estás, prepárate. Porque todo esto señala de que Cristo viene pronto. Mira, voy a leer un pasaje aquí en Primera de Pedro, del 1 al 5. Y quiero hacer énfasis en el versículo 3, donde dice, leemos, hermanos, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y el versículo 3, fíjate lo que dice apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, según su mucha misericordia, nos hizo renacer. Nos dio ese nuevo nacimiento por su misericordia. ¿Para qué? Para una esperanza viva. O sea, nuestra esperanza a través del nuevo nacimiento es de vida, no de muerte. Es una esperanza de vida. Por eso todos tenemos que asegurarnos de que estamos renacidos, que estamos en ese grupo de los que ya hemos renacido. Investiga tu vida si acaso estás en Cristo. Fíjate bien. No juegues a la religión y a la iglesita, no. Asegúrate de que has nacido de nuevo. Cuando una persona ha nacido de nuevo, hay un cambio de prioridades. Amas la palabra de Dios. Deseas leerla, deseas conocerla, deseas indagar, deseas ser fiel al Señor. Deseas servirle de corazón. No es asunto de religión, de ser religioso. El nuevo nacimiento es lo que te da el Espíritu Santo a tu vida. Y ya no le perteneces al diablo, ahora le perteneces a Cristo. Entonces, hermanos, es bien importante que nosotros estemos seguros de que hemos renacido para esa esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Cuando, hermanos, creímos en que Jesucristo resucitó, salió de la tumba, ascendió a los cielos, eso es lo que nos da la salvación, hermanos. Porque creímos, lo aceptamos, creímos a su palabra. Y luego dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, la herencia que está en los cielos para nosotros. Esa es nuestra esperanza más importante, de que Cristo viene, nos lleva y estaremos allá por toda la eternidad con Él. Dice, para una herencia incorruptible, que no se corrompe, incontaminada e inmarcesible, o sea que nunca tiene fin, reservada en los cielos para ustedes, los que han nacido de nuevo. Allá está reservada, hermanos. Que sois guardados por el poder de Dios. ¿Mediante? ¿Quién es el que nos guarda? El poder de Dios. Mediante la fe. La fe viene por el oír palabra. Mediante la fe. Para alcanzar la salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo. Vamos a ver. Padre, gracias. Gracias, muchas gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Gracias por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí en su casa. Y gracias porque usted está aquí, Señor. Nosotros ya está aquí, usted nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha bendecido, siempre nos ha dado todo lo que nuestro cuerpo ha necesitado, Señor. Y seguiremos confiando, Señor, de que usted siempre nos va a dar. Necesitamos, Señor. Y creemos que usted viene a su iglesia. Y es importante, Señor, que nosotros compartamos esta palabra para que la gente se prepare
Y es importante que seamos de buen testimonio, para que la gente vea que hay una diferencia entre el que no es cristiano y entre el que sí es cristiano. Es importante, Señor. Ayúdenos, Padre. Ayúdenos a ser fervientes en espíritu, fieles a usted. Lo pido en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Entonces nosotros, los que hemos renacido en Cristo, los que tenemos ese nuevo nacimiento, ¿debemos de temer? No. Por nosotros no, pero sí temer por aquellos que están en peligro. Tenemos que usar ese temor para orar por ellos, Señor. Señor, yo no quiero que se queden. Por favor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia. Porque nosotros, hermanos, ya tenemos salvación. ¿Tienes la salvación? Nosotros tenemos la salvación, pero hay mucha gente que no. Y yo se lo digo por experiencia propia. A mí me da temor que se queden aquellas personas que no sé si. Porque una cosa es conocer la palabra de Dios y otra cosa es conocer a Dios. El Señor Jesucristo dijo que la vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Dijo que tú has enviado, dijo, refiriéndose a Él, al Hijo, cual tú has enviado. Conocer al Padre es diferente de conocer la Biblia. La Biblia la podemos conocer a través de la lectura. Pero aún conociendo la palabra de Dios y no conociendo a Dios, no hay salvación. Es necesario tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro aquí dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él alaba, adora a Dios el Padre, Padre del Señor Jesucristo, por su grande misericordia que nos hizo renacer, para una esperanza viva, para una esperanza de vida. No es igual, hermanos, tener una religión, tener la salvación, la vida eterna, la vida. Ajá. Es totalmente diferente. Religiosos hay muchos y andan en las calles tocando puertas, y hay muchos que están hablando de que se va a acabar el mundo. Hay muchos de que están hablando de que ya entramos a la gran tribulación, y mucha gente se asusta y están asustados, amedrentados. Nosotros no tenemos por qué temer por nuestra vida si hemos renacido. Pero sí, el temor, ese temor reverente, no estoy hablando de miedo, estoy hablando de temor. Señor, por favor, ten misericordia de los que no la tienen. Refiriéndonos a nuestras familias. Porque no decir, pues a mí me da igual, yo ya soy salvo y me da igual. Pues eso demuestra como que, ¿verdad? Es algo extraño. Porque uno que tiene el Espíritu Santo y tiene la salvación, pues uno desea la salvación, en primer lugar, empezando por la propia familia, por los familiares, y luego por las demás personas que nos rodean donde quiera que estemos, ¿cierto? Amén. Entonces eso es bien importante, temer por esas personas, pero no el temor de miedo, que estar amedrentado, no. Un temor reverente hacia el Señor y por misericordia a aquellas personas. Y lo usamos para orar fervientemente por ellos. Porque el próximo evento que está por suceder es que el Señor llame a su iglesia, a su reino. Ese es el próximo evento que sucederá. Aún no es la gran tribulación, no estamos en la gran tribulación. Hay gente que está diciendo que ya estamos en la gran tribulación. Son mentiras, son mentirosos. Aún no es la tercera guerra mundial lo que se va a dar. Aún no es el fin del mundo tampoco. También están diciendo algunos que ya es el fin del mundo. No es cierto. No es cierto.
La Biblia nos presenta un orden de todas esas cosas, pero hay que conocerla. La Biblia nos es muy clara en todo eso, acerca de la Tercera Guerra Mundial, acerca de la tribulación, acerca del fin del mundo. Ahí está en el libro de Apocalipsis. Hay que escudriñarlo. Ahora, nada de esto puede suceder hasta que la iglesia sea quitada. Y cuando la iglesia sea quitada, aquí en este planeta Tierra, será un caos horrible, terrible, ¿no? Vendrá una situación bien difícil, pero antes de eso, o sea, cuando se abre esa semana 70, va a haber un periodo de paz. Y esa paz la va a traer el anticristo, una falsa paz. Él va a firmar un tratado de paz con Israel y todas las naciones, hermanos, lo van a perdonar, va a parar esa guerra de esas naciones que vienen o tratan de destruir a Israel. Y el anticristo va a parar todo eso y va a haber un periodo de paz, pero es una paz falsa. Después los va a traicionar, se va a romper ese tratado de paz y vendrá una guerra terrible, hermano. Vamos a Isaías, por favor. Vamos a ver un pasaje en Isaías, por favor, hermanos. Quiero que veamos un poquito ahí. Capítulo 13, versículo 6. Nomás para que veamos, hermanos, lo terrible que será ese día. Ese día del que habla la palabra de Dios y que no puede manifestarse el anticristo, no puede empezar esa situación hasta que la iglesia sea quitada. Dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová. ¿Estamos ahí, hermanos? Isaías 13. Dice, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros de llamas. Note usted, hermano, que en este versículo 8 habla de que tendrán dolores como la mujer de parto. ¿Se acuerda usted que el apóstol Pablo lo menciona? Sí. Y ahorita lo vamos a ver. Es exactamente lo mismo. Versículo 9 dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Hermano, yo no temo por esto, por mí, temo por los que se queden, por los familiares, porque esto va a ser horrible, va a ser terrible. Pero la gente, como no lee la Biblia, no lo sabe, viven una vida como si siempre fuera a ser igual, como si siempre fuera a vivir tranquilos de esa manera. Y no se dan cuenta, hermano, que si Cristo quita la iglesia y esas personas se quedan, va a ser algo terrible. No van a poder comprar ni vender a menos de que se ponga la marca de la bestia. Y poniéndose la marca es que le están dando su vida ya al diablo, a Satanás, para ser lanzados al lago de fuego, al infierno. Y si no se ponen la marca, van a ser perseguidos, van a sufrir horriblemente hambres. Y esto, hermanos, esto va a ser una guerra atómica. Vea lo que dice el versículo 8. Y se llenarán de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros de llamas. ¿Qué es eso, hermano? Quemándose. Las bombas atómicas, hermano, la carne se cae, la piel se les cae, aún estando de pie, parados, porque esa
radiación nuclear, hermano, deshace la carne. Y eso se va a vivir en la gran tribulación. Por eso dije, temamos por aquellas personas que nosotros conocemos y que son nuestros familiares y que viven como si siempre fuera a ser la cosa así. Estamos viendo a Israel que está en una situación difícil, que podría ser que esto traiga una guerra o que todas las naciones que son enemigas de él se le amontonen, y puede ser que el anticristo les dé la paz, traiga ese tratado de paz, todos se pongan en paz y lo van a recibir como si fuera el Mesías. Y es el falso Mesías, es el anticristo. Yo no estoy diciendo que vaya a suceder ahora, no lo sé, no lo sabemos. Pero hermanos, de que Cristo viene, Cristo viene. Amén. Y que nosotros debemos de estar preparados espiritualmente y orar por aquellos que no conocen a Dios. Conocerán la palabra de Dios, pero no conocen a Dios. Porque una cosa, lo repito, como lo dije ya, una cosa es conocer la palabra, otra cosa es conocer a Dios. Cuando una persona conoce a Dios, hermanos, ama la palabra de Dios, ama al Señor, ama la obra del Señor y desea fervientemente servirle al Señor. No andar con un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor. Porque amas y crees y tienes temor de la Escritura, de lo que dice, porque Dios es real y la palabra de Dios es real, es la verdad. Amén. Y esto que vemos aquí, hermanos, que es el día de Jehová, aquí vemos una guerra nuclear, donde las personas, hermanos, dice que van a sufrir dolores como a la mujer encinta. Ustedes, mujeres que han tenido bebés, saben lo que es eso. Yo tuve dolores en la vesícula y me dijeron que era como cuando una mujer se está aliviando. Dije, bueno, qué bueno, así me doy cuenta de lo que sufrió mi esposa. Y ella lo vivió 3 veces, yo nada más una. Pero es horrible, hermanos. Es horrible esos dolores de la vesícula. Sudaba frío, hermano, sudaba frío y aguantándome hasta que era en la madrugada. Le dije a mi esposa, llévame al hospital porque que me saquen esta cosa de aquí. Ya no la aguanto. Al menos las mujeres, ustedes, hermanas, después de que pasan los dolores, tienen el gozo de disfrutar un bebé, pero yo, ¿cuál? Puras piedras. Piedras y pellejos de esa cosa. Pero ustedes, al menos, el gozo de un bebé. Pero estas personas, hermanos, estas personas, va a ser horrible, hermano. Va a ser horrible. Pasemos a Zacarías, por favor. Capítulo 14. Vamos a leer versículo 1 al 4. Dice, aquí el día de Jehová viene. Es el mismo tema, hermanos. El día de Jehová. El apóstol Pablo lo menciona como el día del Señor. El apóstol Pedro también lo menciona. Dice, viene. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Aquí lo vemos, hermano. En Lucas capítulo 21, 20, versículo 20, hermanos, les dice a los apóstoles, dice, cuando vean todas las naciones alrededor de Jerusalén. Y cuando eso suceda, hermanos, el Señor lo que está diciendo es que ya la venida del Señor está muy cerca. Ahora, como dije y lo repito, el que va a traer paz, porque lo dice en Daniel capítulo es el 9, versículo 24,
Va a haber un tratado de paz y el que lo va a firmar es el anticristo con Israel, con las naciones, para que haya paz. Y él va a parar esa guerra, una guerra que se puede decir mundial, que se iba a dar, no se dio, porque él trajo la paz. Pero después viene la guerra y es lo que habla aquí el Señor. Dice el versículo 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahora, aquí ya habla del regreso de Cristo, aquí ya habla de una terrible guerra, y eso será después del tratado de paz del anticristo. Cuando el anticristo firma ese tratado de paz, la guerra aparentemente se para. Va a haber una paz aparente, falsa, por un periodo muy corto de tiempo. Periodo corto de tiempo. Los va a engañar y él se va a hacer pasar como el Mesías, como que es el Mesías. Los judíos lo van a rechazar porque cuando ya él se sienta en el trono y se va a hacer pasar por Dios, él va a decir que es Dios. Los judíos van a decir, aquí hay algo raro. Sí, por eso rechazaron al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo decía que él era Dios y él en realidad es Dios, pero lo rechazaron. Este hombre lo van a aceptar porque va a suceder algo ahí maravilloso que va a traer paz, y lo van a aceptar y lo va a engañar. Pero cuando él diga que es Dios, no le van a creer, van a decir, bueno, aquí hay algo raro. Así está bien la paz, ¿verdad? Y está bien lo que hiciste, pero ya que te hagas, que digas que eres Dios, el Dios Todopoderoso, pues no se lo van a aceptar, no lo van a creer. Y entonces él se vuelve contra ellos, rompe el tratado de paz y los traiciona, se vuelve contra ellos, y luego todas las naciones lo van a atacar y a rodear. Y entonces, ¿quién los va a defender? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, entonces, cuando Él regresa a la tierra, pero para eso ya viene la iglesia con Él. Cuando Jesucristo regresa a parar toda esa desgracia, todo eso que sucede, por eso dice que se van a firmar sus pies aquel día en el Monte de los Olivos, eso lo dice en Apocalipsis también. Ahí va a parar la terrible guerra y el anticristo lo va a tomar, lo va a lanzar al lago de fuego, y con él al falso profeta y todo eso. Bueno, ahí está en el Apocalipsis. Pero el asunto, hermanos, es que el Señor Jesucristo aquí es el que para toda esta guerra. Ahora, ¿qué es lo que detiene todo esto? La iglesia, hermano. La misericordia de Dios por la iglesia, por nosotros, por ti y por mí, por todos los que somos parte del Señor. Este gran día de tinieblas, Dios lo está parando, porque la iglesia aún está aquí con nosotros. O sea, somos nosotros y estamos aquí todavía. Por la misericordia de Él, hermano, por la misericordia a ti, a mí, a su iglesia. Por eso está detenido ese día grande, terrible de tinieblas. Vamos para el Nuevo Testamento, hermano, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. El versículo 4 dice, estemos ahí, hermano, me dice amén. Amén. Dice,
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Primera Tesalonicenses 5:4. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, de ese día grande y terrible. Eso es de lo que está hablando. Ustedes, nosotros, no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos con los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Hermano, estamos viendo estas cosas que suceden, y el Señor Jesucristo dijo, cuando veáis todas estas cosas suceder, erguíos, levanta tu cabeza porque tu redención está cerca. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Hermanos, pongamos más atención a la obra de Dios. Pongamos más atención a las cosas espirituales que a las cosas materiales. Pongamos más atención a tu vida interna que a la externa. Pongamos más atención, hermanos, al llamado que Dios nos ha hecho. Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para una vida viva, una vida maravillosa, gloriosa. Entonces, hermanos, tenemos que despertar. Cristo viene, se escuchan ya los pasos de que Cristo viene. Tenemos que despertar a la realidad y orar por aquellos que aún no le conocen. Si tú has renacido, si tú tienes ese nuevo nacimiento, la salvación, ora, familia, no conocen a Dios. Ahora, si tú no la tienes, estás aquí, estás a tiempo para que te arrepientas, para que te humilles y digas, Señor, yo no quiero quedarme. Porque si te quedas, esto va a ser terrible, horrible. Cuando tú vengas un domingo aquí, la iglesia no está, es que ya no fuimos con el Señor. Amén. Que no te pase eso. Amén. Nos vamos todos, donde quiera que estemos. Asegúrate de que te vas. Dice el versículo 7, lo vuelvo a leer. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Esa salvación, hermanos, es la culminación de nuestra salvación. Que nos vamos porque somos salvos. Pero de esta salvación de la cual está hablando es que ya seremos arrebatados, ya estaremos con un cuerpo glorificado. No es la salvación del alma para seguir viviendo aquí, no, es cuando el Señor nos lleva. Es lo completo ya. Veamos el versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ahora, vamos a 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice aquí, en el verso 6, ahora ustedes saben lo que lo detiene. Está hablando de ese día terrible, ese día de tinieblas, de muerte, de guerra mundial, de guerra atómica. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ese misterio, esa iniquidad o el misterio de la iniquidad es la apostasía tan terrible que está viviendo este mundo, hermanos. La iglesia. Entonces nosotros no seamos como aquellos. Nosotros tenemos que estar despiertos, estar buscando cada día más al Señor,
Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Ese inicuo es el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mira, se manifiesta 7 años antes, y al final cuando el Señor regresa lo mata, no lo mata, pero lo agarra y lo lanza al lago de fuego. Lo va a quitar a él y al falso profeta, que eso está en el Apocalipsis capítulo 20. Aquí en este versículo 8 hay 7 años de tiempo, hay un periodo de 7 años, cuando se manifiesta y cuando el Señor regresa y lo lanza al lago de fuego. Y luego dice el versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Entonces es el anticristo, hermano, con ese poder tan terrible que va a engañar a mucha gente. Por eso digo, si tú no has nacido de nuevo, asegúrate que ya naciste de nuevo, que estás de verdad en Cristo Jesús. Asegúrate. Regresamos, hermanos, por favor, a 1 de Pedro. Quiero que veamos el versículo 3 una vez más, donde dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Ahora, ¿cómo es que hemos renacido? Mira lo que dice el versículo 23 y 24 de este mismo pasaje, versículo 22 y 23, hermano. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo, una vez más encontramos la palabra renacidos, no de simiente, o sea, semilla corruptible, sino de semilla incorruptible. ¿Cuál es esa semilla incorruptible? La palabra de Dios. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios, hermano, cuando se nos predicó, la creímos, nos arrepentimos, pedimos perdón de nuestros pecados, aceptamos a Jesucristo, nos da el nuevo nacimiento. Por la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es poderosa. Es algo que no podemos comprender cuán poderosa es la palabra de Dios. Al grado que hace el milagro más grande que ha sucedido en el mundo entero, dar el nuevo nacimiento a una persona. Amén. Por medio de la predicación, por medio de la palabra de Dios, somos renacidos para tener esa esperanza gloriosa, para tener esa herencia celestial y para poder entrar, hermanos, a ese lugar tan glorioso que cuando morimos o cuando Cristo venga, vamos a pasar a un lugar maravilloso, glorioso, que es el reino de los cielos, para vivir allá por toda la eternidad. Este mundo es pasajero, hermanos. Todo lo que hay aquí es pasajero, aquello es eterno. Es eterno y es glorioso. Ahora, hermano, hermana, si tú eres esa persona que ya ha sido renacida, dale muchas gracias. Si tú eres esa persona que ya renaciste, dale gracias a Dios, adóralo, alábalo, dile gracias, Señor, porque me diste ese nuevo nacimiento por tu misericordia. Pero si no lo eres, estás a tiempo.
examínate y di, Señor, de verdad yo estoy en Cristo. De verdad yo he nacido de nuevo. De verdad yo estoy 100% segura que si muero o que si tú vienes me voy contigo. Piensa, medita. Porque de eso depende dónde vas a pasar la eternidad. Amén. No estás jugando $10, $100, $1,000. Tal vez te dolerían. Ahorita en este momento te duele más perder $1,000. Aquel día no te va a importar ni todos los billones de dólares habidos y por haber, porque la alma, hermano, pierde, es mucho más valiosa. Fíjate, cada alma cuesta la sangre de Cristo. Cuesta la sangre de Cristo. Cristo estuvo dispuesto a sufrir y a derramar hasta la última gota de sangre por cada alma. Si hubiera sido solo tú, por ti hubiera venido. Pero Él murió por todos. Por todos, por todos. No todos lo aceptan. No todos aceptan el sacrificio precioso de nuestro Señor Jesús. No todos valoran esa sangre preciosa que Él derramó. Ahora, hermanos, quiero que veamos una vez más ahí los versículos, el 4 y el 5. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Por qué alcanzar esa salvación? Está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Si está hablando a personas que ya han nacido de nuevo, que son salvas, ¿por qué? Porque quiero terminar con dos pasajes, hermanos. Veamos Efesios, por favor, y termino. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, cuando lo encuentre, hermano, me dice amén. En él también ustedes, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que es las arras de nuestra herencia, la misma herencia que habla el apóstol Pedro, esa herencia que está en los cielos para nosotros, está reservada, pero no la hemos alcanzado hasta que Cristo nos lleve a su presencia, hasta que Cristo arrebate la iglesia o morimos y nos vamos con él. De la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Quién adquirió esa posesión? Cristo. Para ti y para mí, para nosotros, para la iglesia. Ahora, otro pasaje, hermanos, por favor, en 1 Corintios. Dice en el versículo 52 del capítulo 15, 1 Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 52. Veamos el 51. Dice, he aquí, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. He aquí os digo un misterio. Es un misterio. No todos moriremos. Tal vez tu Biblia dice dormiremos, pero lo que está diciendo en realidad es moriremos. Lo tradujeron como dormir, sueño, pero es morir, la muerte física. Pero todos seremos transformados. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Este cuerpo será transformado, todos los que estamos en Cristo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Recuerden que Cristo viene con voz de trompeta y va a decir, sube acá, y la iglesia sube hacia él. Se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo pensaba que él
no se iba a ir o que Cristo iba a venir antes, a arrebatar la iglesia antes de que Él muriera. Por eso dice, y nosotros. Pero Él también murió. Seremos transformados este cuerpo. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, esta carne nuestra es corruptible, se corrompe, pero se va a vestir de un cuerpo incorruptible, que no verá más muerte. Tendremos un cuerpo glorificado. Dice el 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. O sea que ahí tendremos la total salvación. Cuando Cristo arrebate la iglesia, este cuerpo será glorificado, pasaremos a estar con Él, lo encontraremos en las nubes y así estaremos siempre con el Señor Jesucristo. Por eso habla de una salvación allá, pero no es la salvación que tú y yo tenemos ahora. Está hablando de la culminación de la salvación, de cuando ya estemos allá, cuando ya no tendremos nada que ver con este cuerpo físico corruptible, sino que tendremos un cuerpo incorruptible. Y allá estaremos ya por siempre. Por eso dije hace rato, hermanos, nosotros tenemos esa esperanza de vida. Si tú has nacido de nuevo, nuestra esperanza es de vida, no de muerte. Y no tenemos por qué temer lo que está diciendo el mundo, que se va a acabar, las redes sociales, se va a acabar el mundo y que ya estamos en la gran tribulación y que viene una guerra, la tercera guerra mundial y todo lo que están diciendo. Pero sí, ora mucho por tu familia, aquellos que no conocen a Dios. Y si tú no lo conoces, pues que tú lo conozcas también. Pero si ya lo conoces, preocúpate por los que no lo conocen, porque Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto y nosotros debemos de ser ejemplo a aquellos y orar por ellos. Fervientemente estar orando por los que no lo conocen. No estoy hablando de presionarlos, porque nosotros no los podemos meter a fuerza al cuerpo de Cristo. Pero sí orar por ellos para que Dios quebrante sus corazones. Dios, hermano, que Dios haga la obra en esos corazones que se salven. Que Dios tenga misericordia, hermano, de todas esas personas, nuestros familiares, porque tenemos familia que no conocen a Dios. Podrán conocer la palabra, pero no conocen a Dios. Y es importante que conozcan a Dios para que tengan la vida eterna. Que no conocen a Dios, están perdidos. Pueden conocer la Biblia. Se pueden saber la Biblia al revés y al derecho. Que no conocen a Dios. Y por eso no hay temor de Dios. Porque no conocen a Dios. Dios nos ayude. Vamos a ver. Padre, gracias, Señor. Gracias, muchas gracias por su amor y por su misericordia. Gracias porque hasta aquí, Señor, usted ha tenido paciencia y misericordia de nosotros. Ha tenido paciencia de nuestros familiares, de nuestras familias, Señor. Mucha paciencia, Señor. Mucha misericordia. Gracias, Señor. Le damos gracias por su paciencia, por su misericordia para con ellos. Ayúdenos, Señor, a ser más fervientes en oración por ellos, intercediendo. Queremos que se queden, Señor. No queremos que se pierdan. Por favor, Señor. Por favor. Gracias, Señor. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.